Continuando un poco con lo irreal y lo real. Lo irreal. Muchas empresas creen que la parte de supply chain se soluciona con un ERP o con ese tipo de tecnología. Y lo cual es falso. Aquí, digamos, vimos, el autor nos mencionó un poco, digamos, el avance de la tecnología que ha permitido que este tipo de integrabilidades de la supply chain sean como cada vez o sea, sean más asequibles. Por eso es que el concepto ha evolucionado. Tal vez antes con algunos impedimentos tecnológicos no nos permitían el nivel de comunicación que podemos tener ahora. Ahora el avance en la tecnología muy enfocado, digamos, en la parte de las telecomunicaciones, nos ha permitido de que este concepto, esta evolución del concepto sea mucho más real y mucho más aplicado. El autor nos habla de algunas tecnologías que habíamos hablado, como los RFID, los códigos de barras, los el concepto de justo a tiempo, los ERP, el ERP2, WMS, TMS, bueno, ya tenemos un poco de conceptos teóricos y tecnologías que nos permiten, digamos, tanto tecnologías y tanto conceptos, como ejemplo de justo a tiempo. Y ahorita vamos a hablar un poco cuando hagamos el análisis con Colombia de cómo se malinterpretan los conceptos y queremos simplemente aquí en Colombia aplicar todo lo que se está haciendo afuera. Y eso es lo que trae que no tengamos, digamos, los resultados que deseamos. Decimos, bueno, porque si esto es lo último, porque a nosotros no nos funciona? Y es que resulta que, no nos podemos basar solamente en la copia y en la mala interpretación de los conceptos, que es muchas de las cosas que nos pasan a nosotros. Lo que habíamos hablado de que no muchas personas creen que ya con simplemente un sistema de esta tecnología, un ERP, ya integré toda mi cadena toda mi supply chain y listo, soy eficiente, estoy aplicando el concepto. Cuando van a entrarlo hacen las inversiones millonarias y cuando dicen todo se volvió una nada, toda la información, o sea, los procesos son menos eficientes, están perdiendo están haciendo más pérdidas, están perdiendo clientes, el nivel de servicio es paupérrimo. Entonces dicen, ¿por qué? ¿Por qué si estoy aplicando lo que me están diciendo de la supply chain, por qué no progreso, por decirlo así? Entonces lo que pasa es que si un NP no lo sabes manejar, va a ser un dolor de cabeza. O sea, antes de uno poder implementar ese tipo de tecnologías, tiene que hacer un análisis de cómo es todo mi proceso, cómo son todos mi cadena de abastecimiento, y lo que va a permitir la tecnología es lograr una mayor integrabilidad de los mismos, pero no te va a hacer las relaciones. Y lo que te va a permitir es que se puedan, digamos, comunicar con una mayor eficiencia, pero no va a permitir o sea, pero no te va a hacer las conexiones. Eso lo tiene que hacer cada empresa y es lo que fallan en la mayoría de las cosas. En los conceptos de justo a tiempo, a veces pensamos que justo a tiempo es listo, cero inventario, salió, y resulta de que no. Justo a tiempo no es el hecho de que solamente cero inventario y se dice. Entonces, por eso es que muchas empresas cuando les da por aplicarse justo a tiempo, empiezan a tener un nivel de desarrollo malo y empiezan a incurrir en pérdidas. Y entonces dicen, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces vamos a aplicar un poco a lo que nos pasa a nivel colombiano y cuáles son los retos que tenemos. Ahorita es el tema que está rondando, es el TLC con Colombia, y es uno de los retos que tiene que asumir el país en cuanto, digamos, el manejo de la cadena de abastecimiento. Una de las complicaciones que nos trae, que tenemos nosotros, es el sistema de transporte. Es un poco complicado en el país, no simplemente a nivel de, terrestre por el estado de las carreteras, sino también por ejemplo, en la parte de los puertos. Colombia todavía es muy ineficiente en este tipo de puertos y tampoco le colabora, por ejemplo, el problema actual que tenemos de narcotráfico, que hace que los análisis, digamos, en la entrada en los puertos no sea lo más rápido posible, sino que se demora mucho más con las revisiones y todo eso. Entonces, una de las cosas, o sea, uno de los factores que tenemos que manejar en este tipo es los sistemas de comunicación. Tenemos un poco de deficiencia en eso, y es donde el gobierno nacional debe de ver cómo se hacen las estrategias para el mejoramiento, digamos, al menos del transporte de los productos. Esto es en cuanto a una parte, pero mucha gente cree que simplemente es el hecho de que ya no tenemos los sistemas de comunicación y ya somos muy eficientes. No, falso. Esa es una cosa que nos ayudaría, y nos ayudaría en gran medida. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, los puertos que son muy importantes. Por ejemplo, el puerto de Buenaventura, que tiene, digamos, por su posición, digamos, estratégica, tiene una gran importancia en el flujo de los barcos,
pero se debe meter un poco mano con lo que habíamos hablado, igualmente en los puertos que están en la parte Caribe. Importante, entonces adoptar también puede ser sistema ferroviario. No se está manejando aquí en Colombia, no les interesa, o si le interesa mucha inversión, o si no es mucha inversión es porque digamos la constante guerra no ha dejado implementación de esto. Hay muchos factores, pero digamos es algo a analizar y que algo que se debe tener en cuenta con el fin de aumentar, digamos, la eficiencia en nuestros procesos. Listo, eso es un poco en la parte estructural. Ahora en la parte cultural tenemos que hacer un buen enfoque digamos, de todos estos conceptos que se manejan. Por ejemplo, el justo a tiempo. ¿Cómo vamos a implementar en Colombia un justo tiempo de cero inventario si tenemos tantas restricciones, como hablamos ahorita anteriormente, geográficas y lo que habíamos hablado, lo de los puertos? O sea, si la comercialización con el exterior es tan demorada, ¿cómo vamos a tener un justo a tiempo? Entonces, justo a tiempo no podemos aplicarlo en el sentido de que suele ser inventario, porque definitivamente no se puede, no vamos a poder, porque no nos vamos a poder proteger este tipo de inconvenientes, y más en un país tan conflictivo como el de nosotros, sino que entonces tenemos que acoplar ese concepto e integrarlo a nuestra realidad colombiana. Entonces tenemos que tratar de manejar estas variables. O sea, el reto en Colombia es manejar estas variables. ¿Y cómo se puede lograr esto? Lo que hemos hablado, la integrabilidad de la supply chain. Las empresas solamente buscan es un proveedor, listo, ¿qué me vende más barato? Este salió, y este lo va a comprar, y con eso hago mi producto, distribuí y listo, ya. O a veces muchos tercerizan la parte de la distribución y se desentienden de todo. Simplemente me dedico a producir y lo que el cliente quiere y ya. Pero el cliente quiere en cuanto a producto, no están teniendo en cuenta qué quiere el cliente en cuanto a nivel de servicio. Ellos o sea, que nosotros nos caracterizamos los colombianos por tener un pésimo servicio al cliente. O sea, no le damos la retroalimentación y decimos, listo, no le gustó, bueno, de malas, perdió la plata, ya no los compró. Debemos analizar si quisiéramos entrar a competir ahora que se abre el TLC con Estados Unidos, es entrar en eso, en el nivel de servicio al cliente, y cómo se maneja eso en el nivel del servicio al cliente con la integrabilidad de la supply chain. Tenemos que empezar a analizar qué quiere el cliente, cómo llegar a ellos, y a partir de eso analizar todo nuestro proceso, no solo empresarial, sino a través de los proveedores. Decir, listo, ¿qué nos ofrecen? Aquí, por ejemplo, en Colombia hay una gran oportunidad porque somos un país muy rico en materias primas. Entonces, ver cómo podemos, digamos, utilizar este tipo de recursos que tenemos en Colombia para nuestro beneficio. Listo, tal vez de pronto, si no tenemos ese tipo de materia prima que necesitamos para nuestro proceso, podemos ver, estamos en un mundo muy integrado donde la globalización nos permite ya comunicarnos y comercializar con otros países, hacer todo ese análisis, ver cómo podemos escoger nuestro mejor proveedor, no simplemente el hecho de costos. A veces es importante, digamos, no tener el proveedor más barato, pero sí el que nos brinde, digamos, esas ventajas competitivas a través de la cadena de suministro. Si podemos entablar una relación con ellos, vamos a poder un poco ser más eficientes y poder, digamos, abordar los retos que nos trae, digamos, la competitividad con las otras empresas. Entonces la invitación es eso, a desarrollar ese sistema de conocimiento, desarrollar el problema intelectual en Colombia, implementar la tecnología dado el caso, pero no simplemente copiar los modelos, sino acoplarnos a la realidad colombiana, y con esto podremos dar un poco más, sacar la cabeza a nivel mundial.